En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos con Tere. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Dispuestos a seguir escudriñando la Santa Palabra. Vayamos a ver qué es lo que tiene Tere en su libreta. Pero antes de, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, dirija y lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, consagrando este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, a la cual le pedimos su divina intercesión, al igual que Santa Margarita María Lacoque, que por cada like o suscriptor o por cada programa visto nos concedan la liberación de un alma del purgatorio, especialmente aquellas que tienen ya mucho tiempo ahí. Estudie y busque programas, hay muchos programas en YouTube acerca de las almas del purgatorio. El día de mañana a lo mejor vamos a estar ahí y ese día vamos a necesitar oración y vamos a necesitar que alguien rece y ore por nosotros. Y si no hemos preparado a nuestros hijos, pues ¿quién irá a rezar por nosotros? En este momento es lo que estamos haciendo nosotros, orando y rezando y ofreciendo este programa por esas almas del purgatorio que desgraciadamente nunca educaron a sus hijos y ahora sufren ahí en el purgatorio desesperadamente porque alguien pida y ore por ellos. Hagamos nuestro trabajo juntos. Acuérdense que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, un solo Dios y un mismo espíritu. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Ahora sí, las preguntas. Sí, la semana pasada hablamos, quedamos un programa pendiente que era por hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Bueno, hoy quisieras que nos ayudaras a entender un poco más de cuáles son esos dones que Dios nos da y cómo nosotros podemos llevarlos a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, cómo darle, ahora sí que un mejor, ¿cómo se podría decir? Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, una mejor forma de cómo nosotros podemos usarlos y cómo a través de la sabiduría y el entendimiento, cómo nosotros podemos llegar a pues ahora sí que a entender cada cosa o cada obstáculo que se nos pasa en nuestra vida. Sabiduría, dones. Hay 7 dones del Espíritu: sabiduría, entendimiento. Bueno, la vez pasada hablamos. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios, fortaleza. Y hablamos que el ser humano por lo regular tiene 2 virtudes: la inteligencia y la voluntad. 3 de los dones del Espíritu van dirigidos a la inteligencia, lo dijimos la semana pasada, y 3 van a la voluntad. Pero hay uno de ellos que va dirigido a ambos, a inteligencia y voluntad. ¿Qué es los dones? Los dones, el Espíritu Santo es un regalo de Dios para poder nosotros llevar una vida digna de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es un regalo, viene lleno de regalos, viene completamente de regalos. Son los dones, regalos. En la vida existen 2 tipos, ¿cómo le puedo decir? Existen los dones y existen talentos, para no confundirnos. Los dones son regalos que Dios provee a aquel que lo pide por medio del Espíritu Santo, y los talentos pues son cosas con las que tú naces. Por ejemplo, tú eres muy buena para cocinar, para hacer pasteles y todo ese tipo de cosas. Es un talento que tú tienes, pero los dones son diferentes. Los dones más que nada van dirigidos ¿a qué? A que tú lo aprendes para enseñarlo
a toda la gente, a todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Por ejemplo, en la vida que ustedes están llevando tú sabes que en el grupo hay muchos problemas de matrimonio. Todas las personas que vienen al grupo por lo general tienen problemas de matrimonio. ¿Cómo puedes poner tú en práctica? ¿Cuál sería el don que tú necesitarías en ese aspecto? Es el don de sabiduría. ¿Por qué el de sabiduría? Porque el de sabiduría maneja la inteligencia y maneja la voluntad. Ahora vayamos a ver primeramente, antes de explicar cómo lo pones en práctica en tu matrimonio, pues vayamos a descifrar qué es la sabiduría. ¿Qué entiendes tú por el don de sabiduría? Pues creo que es cuando uno, más que nada pedirle a Dios, ¿verdad? Siempre hay que pedirle a Él primero que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Yo creo que cuando empiezas a entender, aunque sea algo, es cuando empieza uno a callar, ¿no? Cuando empiezas a observar, a ver a tu alrededor, cuando empiezas a escuchar a las personas y dices, pues voy a escuchar primero y después a lo mejor opino, pero ya es como algo que tú reflexionaste antes, ¿no? Muchas veces yo era de las personas que solo hablaba por hablar y siempre quería que me escucharan y no escuchaba. Ahora no, ahora creo que ahora eso ha estado empezando a cambiar. Ahora ya me gusta más escuchar que hablar. O sea, ya no nada más es de hablar por hablar, sino tratar de escuchar y entender. Mira lo que acaba de decir. Conforme vayamos viendo los dones, te vas a ir dando cuenta cuál es el don del que tú estás hablando ahorita. Vayamos a ver qué es el don de sabiduría y luego lo comparas con lo que tú dijiste. Okay. ¿Cómo podemos descifrar el don de sabiduría? Primeramente existen dos tipos de sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2, versículos, creo que del 5 en adelante. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 5, del 5 al 8 más o menos, vamos a leer ahí, que es del 5 al 9. Primera de Corintios del 5 al 9, vamos a ver que nos enseña dos tipos de sabiduría. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, existen dos tipos de sabiduría, la de este mundo y la sabiduría que es misterio de Dios. La sabiduría de este mundo es aquella, por ejemplo, tú aprendes a desenvolverte, a decir, sabes que no me falta absolutamente nada, tú tienes suficiente sabiduría para decir, yo voy a luchar por tener una casa, tener comodidad, que no me falte a mí ni a mi familia nada. Eso es sabiduría. Otros usan la sabiduría, digamos los narcotraficantes, tienen sabiduría, pero es sabiduría de este mundo, que a ellos no les importa la manera de que cómo obtengan su comodidad, ellos lo van a obtener, no les importa si le hacen daño a otra persona o no. Es sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es muy diferente y caes así como en aquel tiempo Pablo le predicaba a los corintios, especialmente a los griegos, que pues de ahí procede toda la sabiduría de este mundo, y les explicaba de la sabiduría de Dios, pero quedaban como en shock. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú me vengas a hablar de una sabiduría de un hombre que es sabio y se dejó crucificar, y se dejó torturar, y se dejó matar? ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Por qué? Porque estamos impuestos a la sabiduría de este mundo que nos lleva a la comodidad sin sufrimiento, sin sufrir.
Si te das cuenta, nomás tienes un dolor, el mundo te enseña, tienes dolor de cabeza, tómate una pastilla, no sufras, punto. No vas a sufrir, el mundo te enseña a no sufrir, no debes de sufrir. Y Dios, en su infinita misericordia, en su misterio, te enseña que la sabiduría de Dios tienes que pasar por la cruz. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Dice, en lo que leíste, dice, el mundo nunca pudo conocer a Dios con su sabiduría. ¿Por qué? Porque ojo que no vio. Entonces, ¿qué nos enseña? Que para poder entrar a la sabiduría de Dios, primeramente, tenemos que conocer a Dios, hablar de Dios, conocer de Dios. Una persona que tiene sabiduría de este mundo, si tú tienes casa, tienes camioneta, tienes proyectos nuevos en la vida para salir adelante, tienes una vida cómoda, no vas a querer ir a la cruz. ¿Hasta cuándo vas a ir a la cruz? Cuando esa comodidad se empiece a quebrar, tu matrimonio se quiebre, su negocio se pierda, empiezan a craquearse el corazón de piedra y la palabra de Dios empieza a penetrar. Y cuando Dios ya habita en ti, entonces empiezas a ver de una manera muy diferente, con sabiduría de Dios. El sufrimiento, mira lo que dice la primera carta de Santiago capítulo 1, en el versículo 3 habla del sufrimiento y después en el versículo 5 nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando venga el sufrimiento. Santiago capítulo 1, versículo 3 al 5, habla Señor. Que tu siervo escuche. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. Palabra de Dios, ponle pausa ahí. Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Vienen sufrimientos y a lo mejor problemas económicos o lo que tú quieras, pero es la fe que pones en Dios la que va a poner en práctica para tu crecimiento. Si tú crees que no puedes, pide fortaleza, que es otro don, y pide sabiduría, y Dios te la dará. Dios te la va a dar, pero ¿qué necesitas hacer cuando vas a pedir la sabiduría? Versículos 6 y 7. Habla Señor. Que tu siervo escuche. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, primeramente, ¿cómo la obtienes la sabiduría? Pidiéndosela a Dios, pero pidiéndola con fe, sabiendo que la vas a recibir. No dudando, no yendo y viniendo de un lado para otro, sino concentradamente en Dios, pidiendo sabiduría. Eso es la sabiduría de Dios, pero todavía no sabemos qué es. A veces pensamos que es conocimiento y no es así. La sabiduría no es conocimiento. Mira lo que es la sabiduría. Proverbios capítulo 8, en el versículo 22. Del 22 al 26, más o menos 27. Leamos hasta el 30. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30. Nos enseña qué es la sabiduría. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes.
El Señor ya me había engendrado, aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Hasta Jesús. aquí lo que leíste. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Bueno, Dios. ¿Pero cuál persona? Porque son 3 personas. El Espíritu Santo. A ver si es cierto. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 más o menos. Vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién era la palabra? Dios. Cristo. Cristo. Cristo es el verbo hecho carne y habitaba con Dios y era Dios. A ver, sigue adelante. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Proverbios que Él ya estaba ahí y que Él jugueteaba con el mundo. Jesús es la sabiduría. Entonces Jesús es una persona, la sabiduría es una persona que va a habitar dentro de ti y tú dentro de Él. Como dice Pablo, ya no habito yo, ya no vivo yo, sino vive Jesús en mí y yo en Jesús. Somos uno solo. Esa es la sabiduría. Pedirle a Dios, dice el libro de Santiago, ¿necesitas sabiduría? ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para enriquecerse, hacer dinero? No. La sabiduría es una forma de vivir muy diferente. Ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 8 también, en el versículos, creo que 5, 6 y 7, vamos a ver, Proverbios capítulo 8, versículos 5, 6 y 7 nos habla de la forma de vivir. Cuando tú ya tienes sabiduría y cuando la sabiduría habita en ti, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jóvenes inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas, no hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando la sabiduría empieza a habitar en ti, ya no hay mentira, solamente verdad. Ya no hay palabras necias, empiezas a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Empiezas a vivir como Cristo vivió. Y acuérdate que Cristo todo lo sabía, Cristo todo lo veía. Cristo, cuando más le hicieron daño en la cruz, Él volteó al cielo y le dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Empiezas a ver una manera diferente a la del mundo. El mundo te dice ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa es la sabiduría. Mira lo que es el versículo 31 al final, 31 al 36, ahí mismo en Proverbios 8. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción. No rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor.
pero apártense de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La sabiduría, dice, búscala, porque es la vida y estarás en bien, en la voluntad de Dios. El que se separe de mí busca la muerte, es peligroso. ¿Dónde encontramos a la sabiduría? Ahí mismo lo dice en el capítulo 9, versículo del 1 al 5, dándole la vuelta al capítulo. Estamos hablando de la sabiduría. Si tú quieres llenarte de sabiduría, ¿dónde la puedes obtener? Capítulo 9, versículo del 1 al 5, habla, Señor. Que tu siervo escucha. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos. Mando a decir a los imprudentes: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú no tienes la sabiduría, eres imprudente y eres tonto, según la Biblia. Y Dios nos grita: vengan para acá, sean inteligentes. ¿A dónde? Jesús, la sabiduría, construyó una casa. ¿Esa casa qué es? Es su cuerpo, es la iglesia. Y esa iglesia está basada en 7 columnas. ¿Cuáles son esas 7 columnas? Los 7 espíritus de Dios, los 7 sacramentos, los 7 dones, las 7 carismas, todos los regalos de Cristo, de Dios, por medio de su espíritu, están llenos ahí, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesús. Y esa es la casa. Pues cuando tú vas a la iglesia católica y llevas tus 7 sacramentos, cual debe serlo, y los 10 mandamientos, estás en gracia de Dios. Por eso Jesús: vengan y coman mi pan y mi vino que he preparado para ustedes. Eso te dará vida. Cuando nosotros fuimos creados en Génesis 2:7, dice la palabra de Dios que Dios tomó zoquete, lodo, y luego le dio vida. Y acá viene Jesús y ya nos da un cuerpo nuevo, su cuerpo, porque su cuerpo es perfecto. Aquel, el de lodo, lo hicimos imperfecto por el pecado. Entonces Dios viene y nos da un nuevo cuerpo para el que lo quiera tomar. Toma mi cuerpo, bebe mi sangre. Cuando comes y bebes sangre de Cristo, te vas convirtiendo en Cristo. Y Cristo va habitando en ti y van siendo uno. Entonces ya es Cristo el que habita en ti. Es Cristo el que habla por ti. Si tú te mantienes en ese cuerpo, ¿qué es lo que oyes? Palabra de Dios, cuerpo y sangre de Cristo, palabra. O sea, todo lo que el sacerdote enseña es porque viene de Cristo mismo. Entonces tú lo vas aprendiendo. Y las cosas malas que en tu corazón habitaban van saliendo y entran cosas nuevas a tu mente, a tu corazón, palabra de Dios. Así te vas llenando de sabiduría, porque ahora que Cristo habita aquí y Él es el que habla, Él es el que dirige tu vida, Él es el que la lleva por buen término. Pero hay gente que es necia. Mira, ahí en el versículo 13, creo que es el 13, pues el diablo también va a poner su casa. Y desgraciadamente, así como la iglesia es una mujer, el diablo también pone una mujer. ¿Pero para qué? Para desviarte del camino y de la sabiduría de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda decir a los imprudentes: el agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La sabiduría, Jesús hace una casa
en donde hay vida, donde te llama la inteligencia. El diablo hace su casa donde te llama a robar, donde está la muerte. Y muchos han salido de la iglesia de Cristo para seguir esas falsas iglesias, llámese evangelistas, cualquier iglesia protestante. ¿Por qué? ¿Porque los pastores son malos? No, porque fueron engañados. Y al ser engañados, enseñan falsas doctrinas. Y todas las iglesias protestantes enseñan que no debes de comer ni el cuerpo, ni el pan, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque son instruidos por el diablo. Al diablo no le conviene que tú comas el cuerpo y bebas la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque vas a agarrar la inteligencia y la sabiduría de Cristo. ¿Y para qué te sirve la sabiduría? Me decías tú. ¿Cómo la puedo poner en práctica en mi vida, en mi matrimonio? Mira, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, habla de José. Pero, bueno, ¿qué sabes de José? El soñador. Sí. No José el papel. No. José el soñador. A ver, ¿qué sabes tú? Así de corridito, es una historia muy conocida. Sí, fue el hijo, bueno, ¿cómo se puede decir? Era uno de los hijos de Jacob, ajá, y era uno de sus hijos que por sueños, ¿verdad? Él interpretaba los sueños. Sus hermanos le tenían celo, y al ver que su padre siempre como que le daba cosas que ellos pensaban que para ellos era más importante él, porque a ellos no les daba lo mismo, pero él tenía ese don de interpretar los sueños. Sus hermanos lo vendieron, y después de ahí, pues él, lejos de desearles el mal, siempre siguió deseándoles el bien, y igual lo encerraron, y igual también se hizo amigo del carcelero, se podría decir, y después también fue muy querido por el rey, pero su esposa lo quiso obtener como a él, pues que quiso estar con él, y lo volvieron a encerrar, y estando en la cárcel llegaron 3 personas a los que les dio, ¿cómo se dice? Les leyó sus sueños, les interpretó sus sueños. A uno de ellos lo mataron, el otro sí le perdonaron la vida, y al otro le dijo que si le hablara por él, ¿verdad? Al rey, que para que él pudiera salir, pero cuando salieron se volvieron a olvidar de él. Pero después recordaron, pasando el tiempo, que él interpretaba los sueños, y el faraón, que era en ese tiempo, le dijo que él había tenido 3 sueños, el de las vacas gordas y flacas, y ahí le interpretó que iba a tener 7 años de riqueza y 7 años de pobreza, que iba a llegar la sequía, iba a llegar, pues que todo se iba a acabar, y le dijo que era prudente que guardara el grano, y pues me imagino que en ese tiempo la carne o cosas así como el grano, para que él tuviera con qué sostener a su pueblo durante esos 7 años que iba a ser de peste, ¿era? Sí. Wow, está bien, Sí. porque me ahorré mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó José lo odiaban sus hermanos, lo envidiaban, lo echaron a un pozo para matarlo, lo vendieron como esclavo, va a dar a la cárcel. En todos lados Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque tenía el don de la sabiduría. Él nunca se quejaba. Lo que leíste en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 3, que decía: cuando te vengan las pruebas, vas a ser aprobada tu fe, pero si te falta sabiduría, pídesela a Dios, fortaleza. Entonces él fue a la cárcel, Dios lo cuidaba, Dios lo bendecía, lo saca un secretario de Faraón, yo creo, y lo lleva a su casa. Ahí prospera esa casa, Dios lo sigue prosperando. La mujer, como dices tú, todo lo que tú leíste, todas las cosas que pasó, pero él nunca dejaba de darle gloria a Dios. Y cuando le llegó el tiempo de poderse vengar de sus hermanos, mira lo que pasó. Capítulo 45, versículo, creo que es el 4, habla el Señor: Que tu siervo escuche. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos,
por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada aunque se siembre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hace el don de sabiduría? El don de sabiduría es amor, es la caridad, es la virtud de la caridad. Empiezas a tener un amor por cómo voy a amar a una persona que me engañó, que se separó de mí. Don de sabiduría. ¿Cómo puedo querer a unos hijos que en vez de ayudarme me desprecian y no me apoyan? Don de sabiduría. El don de sabiduría, como José, te pone a reflexionar. Va pasando el tiempo. ¿Para qué Dios hace esto? La sabiduría del mundo te dice ¿por qué? La sabiduría de Dios dice ¿para qué? ¿Para qué Dios hizo esto? Algo Dios va a hacer. Por eso José les dice, no se sientan así tristes o cabizbajos. Si esto pasó en mi vida, es para que yo, o Dios por medio de mí, los pudiera alimentar, los pudiera ayudar. Entonces, ¿para qué estás pasando tú este problema ahorita que tienes en tu vida personal? Para ayudar. A lo mejor a la fortaleza que estás agarrando, el día de mañana muchas personas se van a acercar a ti. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no pudiste caer? La sabiduría del mundo te enseña pues, clavo por clavo, o un clavo saca otro clavo, algo así. Entonces, la sabiduría del mundo, una mujer del mundo te va a decir, pues vete al baile, acuéstate con otro, hazle lo mismo para que duela, para que sufra. Esa es sabiduría del mundo. Pero tú agarraste la sabiduría de Dios. Y ya estás en el crecimiento. Mira, ya me leíste un capítulo completo. Eso se llama sabiduría. Sin leerla, sin estar leyendo, me dijiste todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es Dios en ti, hablando por medio de tu cuerpo, de tu boca y tu corazón. Eso es sabiduría. ¿Cómo has llegado en 2 o 3 años viviendo así y ves a la persona y en vez de sentir odio, coraje, te refugias en Dios, sientes esa paz? Nosotros necesitamos sabiduría. Un matrimonio de sabiduría del mundo, tarde o temprano dice la mujer al hombre, bueno, mirando el hombre a la mujer, o la mujer al hombre dice, bueno, ¿qué fregados debía esta mujer o qué fregados debía este hombre? ¿Por qué me casé con él? Eso es sabiduría del mundo. Sabiduría de Dios en un matrimonio, empiezas a ver las virtudes del ser humano, empiezas a ver diferente. ¿Por qué? ¿Para qué me casé yo con ella? Ahora entiendo. Porque es ella la que me puede aguantar, mi mal carácter, mi forma de ser. Yo creo que no hay otra mujer como ella que pueda comprenderme, entenderme, apoyarme, estar conmigo. Pero cuando no tienes presencia de Dios, pues no lo ves así. Y por eso pasan los problemas y los divorcios. Por eso pedirle a Dios sabiduría en todo lo que enfrentes. Y es que sí, como dices tú, o sea, sí, ya cuando empiezas a reflexionar, a ver las cosas, te das cuenta que realmente no nada más es culpa del otro, ¿no? O sea, también uno no vienes, ahora sí que, pues no, nadie traemos un instructivo ni para el matrimonio, pero ya empieza uno a reflexionar en lo que uno hizo mal también, ¿no? O sea, también te pones y te cuestionas y dices, pues, yo no, en un momento, pues nunca piensas las cosas, ¿verdad? Muchas de las veces decimos, yo a ese hombre lo voy a cambiar, o a esa mujer la voy a cambiar, pero no, o sea, el que tiene que cambiar es uno, el que va a empezar a crecer va a ser uno, el que te vas a empezar a limpiar de todo ese cochambre, de todo eso que traemos por dentro, es uno mismo. Cuando tú empiezas a ver eso, es como los programas pasados ya hace tiempo que decías, tu ropa se empieza a blanquear, ¿no? Es cuando ya empezamos a ver diferente, cuando ya otras personas se acercan a ti y te dicen, es que yo no quiero esto, yo no aguanto este hombre, yo quiero una vida diferente, como lo que hablamos el programa pasado del amor. Digo, o sea, es que si tú no cambias, todos los hombres o las mujeres, no es que seamos iguales, pero en primero si uno no cambia, tu relación no va a funcionar. Así venga uno y venga otro,
Porque el que tiene que cambiar eres tú. Claro, decía una mujer, es que todos los hombres son iguales. Yo quiero una vida con un hombre que me cuide, que me... Oye, ¿y para qué vas a formar, para qué te vas a casar con otro hombre? Si todos son iguales, quédate con el mismo. Sí. ¿No? Pero, nuevamente, el error de nosotros como parejas es que a veces nos vamos por el físico. Yo le preguntaba una vez, vino un muchacho, me decía, bueno, yo le pregunté, ¿y qué le viste a la muchacha? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ella? No, pues sus senos. Pero aparte de sus senos, sus piernas, sus glúteos. Bueno, aparte de ello, no, pues es que pasa un tiempo muy bien con ella. Un tiempo cómodo, sexualmente hablando. Una persona así no va a construir un hogar. No va a construir un hogar. Con puro placer, no. Porque después vienen los ataques al corazón, vienen los cánceres, vienen las enfermedades, vienen las adicciones, vienen los problemas económicos. Y ahí, ¿de qué te sirve lo sexual? De nada. ¿Es importante? Sí, es importante porque es una relación, pero no es lo más importante. Hay que buscar una pareja que se ame a sí misma para que te ame a ti. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo te voy a amar a ti? Y tal vez el problema que estés pasando ahorita actualmente es porque Dios quiere, como dices tú, que tú crezcas en sabiduría y en conocimiento de Dios. Cuando esté Dios al 100% en tu corazón, ¿qué te puede tumbar? Dice la palabra de Dios. ¿Qué te puede tumbar? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Entonces aprendimos el primer don sin querer queriendo. Hay otro ejemplo del rey David. Por ejemplo, el rey David en Absalón, su hijo lo quiere matar, él sale huyendo de Jerusalén. Y al llegar a la punta del Monte de los Olivos, allá se encuentra una persona que le empieza a gritar de lo que se va a morir. Uno de los soldados le dice, rey, ¿quiere que mate a este perro? Dijo, no lo mates. Tal vez Dios lo mandó para que me dijera mis verdades. Es sabiduría. ¿Por qué Dios o para qué Dios me mandó a este hombre? Para decirme a mí en lo que yo estoy fallando. Eso es sabiduría. El buscarle el para qué con Dios. Nuevamente, hermanos, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe, y que si ustedes están pasando por cualquier tipo de necesidad o problema, pídanle a Dios sabiduría. Primera carta de Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Pídale a Dios sabiduría. Son pruebas que vienen, pero a veces necesitamos sabiduría para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Sabiduría es Jesús mismo habitando en tu corazón. Y cuando Jesús habita en tu corazón, créelo que la forma de pensar, la forma de vivir, es muy diferente. No se puede tener sabiduría si no vas a las puertas de su casa, si no recibes ese pan y ese vino que Él puso en su mesa para ti. Ve, si te saliste de la iglesia católica, regresa. Es ahí la casa de Dios. Es ahí donde está tu cuerpo nuevo que Dios te regala a ti y que necesitas formar parte de Él. ¿Cómo? Estando ahí, recibiendo la palabra de Dios por medio de sus sacerdotes y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, según dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1 al 5. Pero a abrir los ojos, pedirle a Dios sabiduría. En realidad, pedirle sabiduría, ¿por qué? Porque así como Dios puso su casa, el diablo también puso su casa para desviar a todos aquellos que buscaban la gracia de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, bendiga a nuestros hermanos, hijos, amigos y familiares, a nuestros padres, y que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe. El próximo programa seguiremos con los siguientes dones del Espíritu, si Dios nos lo permite. Hagamos el cambio juntos, oremos y pidamos por las almas del purgatorio que necesitan de nuestras oraciones, y pidámosles a las almas del purgatorio que intercedan por nosotros. Más importante que las oraciones de los santos son las almas del purgatorio. Estudie acerca de ellas y se dará cuenta que allá en el cielo tiene un ejército en el purgatorio que, si usted quiere, pueden orar por usted.
Que la gracia del Padre, el amor del Hijo, los acompañe mañana y siempre. El pueblo de Dios dice, amén. Amén.